palabra del Señor. Creo que ya vamos a ver si hacemos el cambio. ¿Cómo están ya para que vayamos acá, por favor? Sí se dio, bueno, estamos para que la tengan aquí al frente. Dice la palabra del Señor, Mateo 23, 37, 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Pues os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta que digáis Baruch Ahavá Hashem, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Y Lucas capítulo 21, 25 dice así: aparecerán señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra las naciones estarán en ansiedad y descontento al sonido del bramido del mar. La gente se desmayará de miedo, la expectación que estará sorprendiendo a la tierra, porque los poderes del cielo serán zarandeados, y después verán al Ben Hadad viniendo en una nube con tremendo poder y su Shekinah. Cuando estas cosas comiencen a suceder, párense y levanten firme la cabeza, porque están por ser liberados. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones. En el nombre de Jesús Nazaret te lo pedimos. Amén, y amén. Pueden sentarse. No sé si vamos a tener pantallas. Sí, vamos. Se va a poder hacer el cambio. Ahí está. Hablemos de ese momento, faltando 3 días para la gran Pascua judía, después que Jesús entra al templo en aquel momento, o subió al monte del templo, y sería su última visita en su vida personal cuando él estuvo en la tierra. Después de ese momento ya no volvería a visitar el templo. Ese momento extraordinario, ese momento que tanto lo estuvieron esperando los religiosos de Israel, en especial los fariseos, pero todos. Recuerden que habían 3 grupos religiosos en Israel. Estaban los fariseos, que representaban la inmensa mayoría del pueblo judío, y luego seguían, se conocían como los muy legalistas, los bastante extremistas, y luego estaban los saduceos. Era el otro grupo judío que también eran religiosos, pero eran conocidos como los liberales, los que cuestionaban constantemente la veracidad de la inspiración de la totalidad de la Biblia. Pero eran parte de ese movimiento judío. Y el tercero eran conocidos como los celotes. Eran los ultra legalistas, que se decidieron alejarse totalmente de todo contacto con el pueblo
y se fueron a vivir a un lugar que se conocía como Qumran. A ellos se les conocía como los mesiánicos. La palabra mesiánico, que hoy en día lamentablemente en nuestro pueblo evangélico está muy mal interpretada. Para muchos mesiánicos creen que son judíos cristianos o judíos que, lo que creen muchos, judíos que creen en Jesús. Pero en el judaísmo eso no es cierto. En el judaísmo la palabra mesiánico quiere decir judíos que están esperando al Mesías. Judíos que esperan al Mesías. No judíos que ya tienen el Mesías, sino judíos que esperan al Mesías. Ese era el grupo en la época de Jesús conocido como los celotes. Algunos dicen que el mismo apóstol San Pablo se inspiró muchísimo en los celotes. Y se le conoce, si tuviéramos que hablar hoy en día, en siglo XXI, de los celotes, hablaríamos que eran los hombres del Apocalipsis de aquel entonces. Tenían su propio Apocalipsis de la venida del Mesías. Y ambos tres grupos, a pesar de todo, los tres grupos esperaban la manifestación del Mesías. La palabra en Israel, Hamashiach, en el significado profundo es Dios mismo manifestado en carne. O sea, por eso no cualquier persona se podía llamar Mesías en Israel, porque si no demostraba, era considerado blasfemo. De manera que para los judíos estaba bien claro a que durante esos días, esos años, ellos predicaron con vehemencia las señales de la aparición del Mesías. Pero no hay cosa más catastrófica. Hay un dicho, yo vengo de Centroamérica, hay un dicho de Centroamérica que dicen que se les quemó el pan en la puerta del horno. Tanto tiempo que estuvieron esperando todas las señales, y cuando llegó el momento trascendental de las señales, no tuvieron la capacidad de darse cuenta. Después ese famoso rabino, ese rabino que se levanta en las regiones del norte de Galilea, para los judíos encopetados, para los religiosos, para los del Sanedrín, para los del Principado, el Mesías tenía que ser un judío de Jerusalén, alguien de la casta sacerdotal, alguien de la clase alta, no alguien de allá, de Galilea, y mucho menos de Nazaret. Los judíos no tenían muy buen concepto de los nazarenos. Ellos consideraban a los nazarenos como judíos traidores, porque en Nazaret estaba la base militar número 1 de los romanos, y los judíos que vivían en Nazaret toleraban a esa base militar, a quien ellos le llamaban los invasores de Israel. Es por eso, ¿se recuerdan ustedes el pasaje de Natanael? Cuando le pregunta, cuando viene Andrés o Felipe y le dice, hemos encontrado al Mesías. Y le dice Natanael, ¿de dónde es? Y le dijo, de Nazaret. ¿Cuál fue la respuesta de él? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Ahora entiende el concepto. Ahora, y eso que Natanael era de Galilea. Ahora imagínese usted, póngase en los zapatos de los religiosos de Jerusalén. Tal vez ustedes los mexicanos pueden entender un poquito más cuando hablen de los chilangos. Los chilangos se consideran diferentes al resto de los mexicanos. Y cuando ellos hablan, recuerdo una vez una experiencia que tuve, fui invitado a dar una conferencia en la Universidad Autónoma, allí en México, y estábamos con todo el profesorado
los rectores, estaban de todos en esa conferencia donde fui invitado a dar un tema escatológico, por cierto, que me invitó a la Universidad Autónoma. Y cuando hicimos un momento de pausa, estuvimos ahí para tomar un cafecito, le pregunté a uno de los muchachos allí, estudiantes, de dónde era, y me dijo, no, pues nosotros somos mexicanos. Y le dije, ¿pero de aquí o eres de Monterrey? No, no, yo no soy de provincia. Y ahí me acordé de ese dicho, para que tengan una idea. Igual en aquella época de Jesús, los de Nazaret, eran los de Jerusalén, eran los capitalinos, eran los de la ciudad santa. Y de momento aparece un rabino que no es de Jerusalén, es de Galilea, y para el colmo es de Nazaret. Pero este rabino comienza a hacer historia, comienza a hacer milagros que nadie los ha podido repetir en la historia. Resucita al hijo de la viuda, da de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con 5 panes y 2 peces. Camina sobre las aguas del mar, reprende las tempestades, libera a los endemoniados, hace hablar a los sordomudos, resucita a personas hasta con más de 3 días de muerto. Hoy en día la ciencia dice que una persona puede morir y 24 horas después no se sorprendería que la persona vuelva en sí. Hay evidencia que hayan probado que más de 12 horas y toda la persona volvió a resucitar. Pero alguien después de 3 días de muerto y enterrado, porque no olvide que en el judaísmo hasta hoy en día, allá en Jerusalén, allá en Israel, el que se muere, si se muere en la noche, tiene que ser enterrado en la mañana siguiente. Y si se muere en la mañana, tiene que ser enterrado en la tarde. Así que si no se murió de verdad, ni modo. Y Jesús resucitó personas hasta con más de 3 días de muerto, enterrado ya. El caso de Lázaro. Amén, gloria a Dios. Y finalmente se resucitó a él mismo. Después de 3 años y medio, él decide bajar, como es costumbre de todos los judíos en la época en que estaba el templo. La ley judía dice que de las 7 fiestas judías hay 3 fiestas donde el judaísmo estaba obligado a bajar con su familia a esas 3 fiestas a Jerusalén, de esas 7. Esas 3 fiestas eran la Pascua, Shabua, o sea, Pentecostés, y la fiesta de los tabernáculos. Así es que venía la gran Pascua y Jesús decide bajar a esa gran Pascua. Por alguna razón los judíos de Galilea, a quienes los consideraban los de Jerusalén como judíos medios inconversos, porque no olvide que Galilea era considerada como la influencia gentil. Era allí donde estaban todo el comercio gentil, donde estaban todos los otros, los griegos y todos metidos allí. Entonces ellos consideraban a los judíos de Galilea como medio, como diríamos hoy en día, para los que hablan del legalismo, medio mundanos. Pero aquí se cumple la profecía del Señor. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, gran luz le resplandecerá, camino de los gentiles. Y esa es la tierra de Neftalí, tierra de Zabulón. En esa última Pascua Jesús baja a Jerusalén como judío. Y un grupo grande, pero grande, de Galileo
presintieron en su corazón que esa iba a ser la última Pascua del gran rabino de Galilea. Y todo ese grupo grande, qué sé yo, tal vez 500 o tal vez 1000, que para aquel entonces era bastante, bajaron a acompañar a Jesús a Galilea, a Jerusalén. Más otro grupo que se le unió, recuerden ustedes en el relato en Jericó, donde sanó a los 10 leprosos, donde sanó a la mujer de flujo de sangre. Cuando Jesús pasó por Jericó, otro grupo grande de Jericó lo acompañó a Jerusalén. Y el tercer grupo, el grupo del pueblito de Betania. Y allí ese grupo lo acompañó para entrar en lo que se conoce en el cristianismo como la entrada triunfal. Y allí en el monte de los Olivos, allí agarraron a un asno virgen, porque esa era la ley, tenía que ser un asno virgen. Es por eso que tal vez muchos de los cristianos no conocen mucho esta historia, pero en esa época de Jesús era tan fuerte el presentimiento de la venida del Mesías, que muchísimas familias judías leían, porque los sacerdotes predicaban sobre la profecía de Zacarías, cuando dice: alégrate, oh hija de Sión, porque aquí tu rey manso y humilde entrará a ti montado en un pollino. Entonces dice la historia que algunos judíos rancheros, cada vez que venía una Pascua judía, ponían en su rancho, en su casa alrededor del monte de los Olivos, tenían en su patio un asna con un pollino virgen. ¿Por qué? Porque ellos querían tener el privilegio que a lo mejor su pollino, su asna, iba a ser la privilegiada, y de esa manera ellos iban a tener el privilegio de darse cuenta quién era el Mesías. Ahora entiende por qué Jesús le dijo a los discípulos: vayan y métanse en tal casa y encontrarán un asna amarrada allí. ¿No le parece extraño? Para los que no conocen la historia, excepto para los judíos de esa época. Así es que le dijo: entren y desaten el asna. Y cuando salga el dueño de la casa, les va a preguntar por qué están haciendo eso. La clave, que ya sabían ellos, era porque Adonai lo necesita. Y entonces, esa era la clave. ¿Ya recuerdan ustedes la historia? Cuando ellos están soltando, el dueño de la casa sale y dice: ¿por qué están haciendo eso? Y le dijo: porque Adonai necesita este asno. ¿Qué impacto ha de haber sido para esa familia? Para ese padre de familia, que no solamente le dio el asno, sino que de una vez se preparó con toda su familia. Y montan a Jesús, a Yeshua Nazareno, sobre aquel pollino. Y baja el valle del Cedrón, que es la bajada entre el monte de los Olivos, esa parte hacia abajo, y sube el monte del templo, hasta llegar a la famosa puerta dorada de hoy en día. Al llegar a esa puerta, aquel grupo de Galileo, aquel grupo de judíos de los otros pueblos, venían vociferando, gritando: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Y venían y sacaron ramas de palmera, olivo, y ponían sus talí sobre el paso donde pasaba el rabino montado en el pollino, y gritaban palabras mesiánicas. Al oír esos gritos, los habitantes de Jerusalén, en especial los encopetados religiosos, se asomaron en la primera puerta, donde esa puerta
hasta hoy en día está cerrada, esa puerta no podía entrar ningún gentil y tampoco cualquier judío, solamente sacerdote y levita podían entrar por esa puerta. La razón es porque los judíos enseñaban que por esa puerta un día entraría el Mesías. Ezequiel dice, y sucederá un día que yo, Jehová, entraré por esa puerta, y después de haber entrado, esa puerta se cerrará. Así que tanto lo habían predicado ellos, y aquel día se produce aquella entrada, y en lugar de haber abierto sus ojos los religiosos, tanto que lo esperaron, tanto que predicaron, y cuando la profecía se cumple frente a sus narices, cerraron los ojos. En lugar de darse cuenta de la profecía, comenzaron a blasfemar. Yeshua, dile a esa gente que dejen de hacer esa consigna mesiánica. Y Jesús lo señala y le dice a ellos, si esta gente calla, entonces las piedras tendrán que hablar. Miren qué tremendo, porque todo eso es profético. Hay un tema que tengo en mi canal de YouTube, Antonio Bolaños Oficial, donde se llama El pasado se vuelve futuro. Donde estoy diciendo que se va a cumplir exactamente lo mismito que pasó con el remanente judío en Babilonia después que se cumplieron 70 años. Muy interesante. Tanto que lo estuvieron esperando. Ahora frente a la nariz de ellos se cumple la profecía. Alégrate, oh hija de Sión, porque aquí tu rey manso y humilde entra montado en un pollino. Y no se pudieron dar cuenta. Todo lo contrario, blasfemaron. Después que Jesús llora frente a esa puerta, dice, oh Jerusalén, Jerusalén, si al menos supiese este tu día, quién es el que te está visitando. Pero por cuanto no supiste detectar este día, ahora tu casa será dejada desierta. No quedará piedra sobre piedra que no vaya a ser destruida.